Hola amigos, en el último video te hablé acerca de cómo es importante conocer la voluntad de Dios, sabiendo que a veces nuestra propia voluntad será distinta a la voluntad de Dios. Hablábamos de cómo la voluntad de Dios es amor y cómo nosotros expresamos ese amor de Dios en nosotros amando a los demás. Cómo nosotros amamos a Dios o cómo nosotros podemos amar a Dios cuando amamos a las demás personas. Pero quiero hablar contigo de algo que es un derecho de cada uno de los hijos de Dios. Es algo que todos los hijos de Dios podemos hacer y debemos hacer. Un privilegio de todos. Dios tiene su voluntad. Sabemos que la voluntad de Dios, lo hablábamos, es amar, que nosotros, sus hijos, amemos a las personas. Pero ¿será que Dios quiere guiarnos a nosotros en nuestro día a día? ¿Será que Dios quiere darnos indicaciones personales a cada uno de nosotros de cómo nosotros podemos hacer su voluntad? De cómo nosotros podemos vivir su voluntad el día lunes, el día martes, en esta semana. ¿Será que Dios quiere estar con nosotros y Él tiene cómo mostrarnos a cada uno de nosotros e indicarnos a cada uno de nosotros cuál es su voluntad para el día que estamos viviendo, para la oportunidad que estamos teniendo, para la ocasión que se nos está presentando? Te invito a que puedas leer conmigo en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, en el verso 21, cómo los discípulos tomaron una decisión importante un día. Cómo los discípulos, cuando vieron que ya no estaba Judas con ellos y que eran 11 y quisieron volver a ser 12, tomaron una decisión importante. ¿Quién va a suplir a Judas? ¿Quién va a ocupar el lugar número 12? Dice que Pedro se levanta ahí en la reunión y dice, es necesario que elijamos a uno. Y mirá lo que dice el capítulo 1 de Hechos, el verso 21, dice así. Es necesario pues, dice Pedro, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Matías ocupó el lugar número 12, porque ellos echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías. No sé cuál es la suerte que ellos echaron. Imaginemos que tiraron una moneda al aire y dijeron si es cara es uno y si es cruz es otro, y salió cruz y es otro, es Matías. Tiramos la moneda y dijimos, Señor, tú eliges, y cayó, y entonces Dios quiere que sea Matías. Podríamos nosotros tomar este pasaje y pensar que para saber la voluntad de Dios diaria, lo único que necesitamos es una moneda y dos decisiones o dos posibles decisiones que tenemos que tomar. Y tirar la moneda al aire y decir, bueno, Señor, si cae tal cosa yo voy a salir y si cae tal otra yo me voy a quedar. Señor, yo voy a llamar por teléfono, si sale tal y si sale la otra yo no llamo. Señor, yo voy a hablar si cae de un lado y si cae del otro yo me voy a hacer silencio. Señor, es así, así va a ser. Entonces lo único que nosotros tendríamos que tener en nuestro bolsillo es una moneda para poder tirar al aire y conocer cuál es la voluntad de Dios para cada una de nuestras decisiones personales en cada uno de nuestros días. Lo interesante es que esto lo hicieron los discípulos cuando todavía el Espíritu Santo no había sido derramado sobre ellos. Leímos en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, en el verso 21. Y el Señor va a derramar su Espíritu Santo sobre ellos, y el relato está en el capítulo 2 del libro de Hechos. Ellos todavía no han recibido el Espíritu Santo. Pero si vos y yo vamos al capítulo 15 del libro de Hechos, y en el capítulo 15 del libro de Hechos, nosotros nos encontramos con que los discípulos están todos reunidos tomando otra decisión muy importante.
Y en este capítulo 15 se relata así. Capítulo 15 del libro de Hechos. Voy a leer el verso 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Ya no se tiran suertes sobre si vamos a hacer esto, vamos a poner cargas o no les vamos a poner cargas. Tiramos suertes y que el Señor diga. No, ahora ellos declaran, porque le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. A nosotros nos ha parecido bien lo que al Espíritu Santo le ha parecido bien. O sabemos que le ha parecido bien al Espíritu Santo lo que a nosotros nos parece bien. Ellos pueden declarar que ahora saben lo que el Espíritu Santo quiere. Ellos ahora pueden decir, porque tienen experiencia, han tenido comunión, han tenido intimidad con el Espíritu Santo. Y por eso ellos ahora pueden declarar que saben lo que el Espíritu Santo quiere. Conocen el gusto, el querer del Espíritu Santo. Si leemos juntos el Evangelio de Juan en el capítulo 16, podemos ver en el capítulo 16, en el verso 13, que el Evangelio de Juan dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dice que el Espíritu Santo nos guiará y dice que Él hablará lo que ha escuchado. Dice que el Espíritu Santo hablará y que nos hará saber las cosas. Ellos han escuchado al Espíritu Santo hablar, escuchan al Espíritu Santo hablar y ahora el Espíritu Santo los guía y les hace saber las cosas. Por eso ya no necesitan andar tirando suertes, no necesitan andar con una moneda para saber qué es lo que Dios quiere, porque ellos pueden escuchar a Dios. Mirá conmigo lo que dice el Evangelio de Juan, pero el capítulo 10. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, el verso 27, dice así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Nosotros tenemos un privilegio, un derecho de escuchar la voz de Dios, de conocer la voz de Dios y de así poder seguir a Dios. Te voy a invitar a que leas conmigo en el libro de los Hechos, el capítulo 8, cómo nos cuenta el libro de Hechos, cómo Dios habla con sus hijos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 8, si empezamos a leer el verso 4, dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Hay persecución, hay problemas con los hermanos, entonces dice que los hermanos son esparcidos. Los hermanos se van de Jerusalén porque hay persecución con la iglesia y solo quedan en Jerusalén que quedan en Jerusalén los apóstoles. Y los demás se van. Y uno de los que se va es Felipe. Y Felipe va hacia Samaria. Y dice que Felipe desciende a Samaria y en Samaria les predicaba a Cristo. Te leí el verso 4 donde dice que iban todos y por todas partes anunciaban el Evangelio. ¿Por qué Felipe y los demás hermanos van anunciando el Evangelio? Y quizás por lo que está escrito en el libro de los Hechos, pero en el capítulo 1, en el verso 8, Jesús mismo les dijo a ellos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Felipe estaba cuando Jesús dijo estas cosas. Felipe escuchó a Jesús decir eso. Entonces, bueno, si voy camino a Samaria, ya que estoy en Samaria, predico el Evangelio, porque Jesús dijo que teníamos que predicar el Evangelio en Samaria. Entonces yo les cuento acerca de Cristo en Samaria, donde estoy. ¿Por qué lo estás haciendo? Porque Jesús me dijo que lo hiciera en aquel momento. Ahora bien, si vas conmigo al capítulo 8, pero el verso 26, dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, el ángel le habló y le dijo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Cuando el ángel le habla esto en el verso 26,
Ya han pasado un montón de situaciones. Felipe ha orado por las personas en Samaria. Las personas en Samaria han creído en el Evangelio, muchos han sanado de enfermedades, ya ha habido liberaciones. Vinieron Pedro y Juan de Jerusalén para orar por las personas. Y en este verso 26 dice que un ángel del Señor le habló a Felipe. Un ángel del Señor le habló a Felipe. Un ángel puede hablarte. Es importante que este ángel no es cualquier ángel, es un ángel del Señor. Algo sobrenatural sucede en este verso. Un ángel del Señor le habla a Felipe, le da una indicación. Ve hacia el sur, hacia un camino que existe y que desciende a un lugar. Le da esa indicación y Felipe va. Mirá lo que dice el capítulo 8, el verso 29. Felipe va a ese camino y cuando está en ese camino dice que va pasando un carro con una persona dentro de ese carro. Y fíjate lo que dice el verso 29. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Nosotros recién vimos que en el verso 26 un ángel del Señor le habla a Felipe. No nos dice dónde estaba Felipe, dice que un ángel del Señor apareció y le dijo, pero acá está en el camino, él va caminando en un camino y la Biblia nos relata que el Espíritu le dice a Felipe, el Espíritu Santo habló a Felipe y le dijo: acércate y júntate a ese carro. Así como un ángel le dijo que fuera a tal camino, ahora el Espíritu le está dando una indicación. Fíjate qué indicación. Acércate y quédate pegado a ese carro. El Espíritu hablándole a Felipe. Porque el Espíritu habla. Felipe puede escuchar la voz del Espíritu. Lee conmigo, por favor, en el libro de los Hechos, el capítulo 9, el verso 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. En visión, Ananías, este discípulo de Damasco, ve al Señor dándole indicaciones. Tenés que ir a la casa, dice, a una calle que se llama Derecha, buscar en la casa de Judas a uno que se llama Saulo de Tarso, que está orando, y Saulo de Tarso también ha tenido una visión donde te ve entrar a vos, Ananías, que vas a orar por él. Ananías tiene una visión, Dios le está dando indicaciones. Saulo de Tarso ha tenido una visión. Dios le estaba mostrando lo que iba a suceder. ¿Te acordás? El Espíritu Santo vendrá y te hablará lo que ha escuchado y te hará saber, te guiará. Ellos escuchan. Y fíjate que Felipe no era uno de los 12. Y Ananías no es uno de los 12. Pero escuchan la voz de Dios, escuchan la voz del Espíritu Santo. Tienen visiones de Dios. Los ángeles del Señor hablan con ellos. Esta es la normalidad de estas personas. Te invito a leer conmigo el libro de los Hechos, el capítulo 10. En el verso 1 dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo:
Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Un ángel de Dios se le aparece a este romano. Este romano es un hombre temeroso de Dios. Este romano todavía no ha escuchado el Evangelio, pero un ángel del Señor se le aparece y habla con él. Te invito a que leas conmigo en el capítulo 10, ahora el verso 19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, porque si lees el capítulo 10 vas a ver que Pedro ha tenido una visión también, mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Pedro está en el techo, orando. Tiene una visión. Los 3 hombres que están abajo son 3 hombres que envió Cornelio a buscar a Pedro, porque el ángel le dijo dónde tenía que enviar a buscar a Pedro. Le dio indicaciones el ángel a Cornelio. Y ahora el Espíritu le da indicaciones a Pedro y le dice: hay 3 personas buscándote abajo. Anda con ellos porque yo los envío. El Espíritu Santo obrando en la vida, en el día a día de todas estas personas. Dios hablando a través de visiones. Dios hablando a través de la voz de su Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, el capítulo 16, dice así. Libro de los Hechos, capítulo 16. Verso 6 y 7. Dice así: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. A estos hombres de Dios, a Pablo y a Silas, que están en un viaje misionero, el Espíritu Santo no les permitió hablar la palabra en un determinado lugar. Y ellos querían ir a una determinada zona y el mismo Espíritu se los impidió. Porque el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo guía, el Espíritu Santo puede decirnos qué es lo que debemos de hacer, qué es lo que no debemos de hacer, a dónde tenemos que ir, a dónde no tenemos que ir, a quién debemos acompañar y a quién no debemos acompañar. En nuestro día a día el Espíritu Santo puede indicarnos, el Espíritu Santo puede guiarnos. Ahora el punto es: ¿queremos nosotros que nuestra voluntad se someta a la voluntad de Dios? ¿Queremos nosotros escuchar la voz del Espíritu Santo para tener claro cuál es su deseo para nosotros poder hacerlo? ¿Será que nosotros queremos escuchar la voz del Espíritu Santo? ¿Será que nosotros queremos tener visiones para que el Espíritu Santo nos guíe y nos muestre las cosas que debemos hacer? Si la respuesta es que sí, entonces yo te animo a que puedas empezar a decirle a Dios que te hable. Que puedas empezar a pedirle a Dios con todo tu corazón que querés escuchar su voz, que querés escuchar la voz de su Espíritu Santo, que querés conocer cuál es su voluntad para tu día a día. Te invito a orar con todo tu corazón y a pedirle al Señor que, si Él lo desea, estás dispuesto, estás dispuesta a ver sus visiones, a que Él te muestre cuál es su corazón, a que Él te muestre cuál es su deseo, a que Él te muestre cuál es su voluntad, a que Él te muestre cuál es el camino que debes seguir, a que Él te muestre con quiénes son las personas con las que tenés que andar.
te invito a que puedas pedirle a Dios de todo tu corazón a que Él te hable. Y ya estoy seguro que así como Dios le hablaba a sus hijos en el libro de los Hechos, y Dios le ha continuado hablando a sus hijos hasta el día de hoy, Dios también va a hablar contigo. También Dios te mostrará sus visiones, si Él así lo quiere. También su Espíritu Santo hablará en lo profundo de tu corazón. Te invito, te animo a que con todo tu corazón puedas pedirle a tu Dios que te hable. Y estoy convencido que tu Dios te hablará. Te bendigo en el nombre de Jesús.